Lo primero que queremos preguntarle, por supuesto, es por la situación de los padres de Luis Díaz. Ayer vimos que fueron secuestrados en el departamento de La Guajira. Finalmente, después de un plan candado, liberan a la madre de nuestro jugador de la Selección Colombia, pero aún siguen, digamos, en la búsqueda del padre. ¿Qué información tiene en este momento, señor ministro? Sí, desafortunadamente, ayer fueron secuestrados el padre y la madre de Luis Díaz en el municipio de Barrancas. Lo sacaron de su propia finca o casa. Inmediatamente se organizó, porque afortunadamente pudieron avisar los vecinos y familiares, todo un proceso de persecución a estos bandidos que se llevaron a los padres de Luis Díaz. El plan candado que hizo la policía inicialmente de La Guajira surtió efecto y recuperamos a la madre. El padre de Luis Díaz se lo llevaron buscando la zona de la frontera con Venezuela, hacia el Alto de San Pedro. Allá también hay tropa del ejército que se movilizó el ejército, se movilizó la policía. El propio director de la policía está en este momento en La Guajira, él mismo dirigiendo la búsqueda de el padre de Luis Díaz. Y el comandante del ejército, pues obviamente con su gente, con la división, los generales de división que están en la zona, están colaborando y también han entrado en contacto con el vecino país para que en su frontera nos ayuden a cerrar caminos que eviten que estas personas puedan terminar llevándose al padre de Luis Díaz. O sea, hay una búsqueda intensa. Hemos hablado con el señor jugador, quien obviamente tiene una gran angustia, pues es totalmente entendible, y el gobierno y las fuerzas militares y de policía están en la búsqueda del padre de Luis Díaz. Sí, señor ministro, ¿se sabe algo de estas personas o tal vez la familia o Luis Díaz les comentó si ellos habrían tenido algún tipo de amenaza que pudiera dar luces de quién está detrás de esto? La información que nosotros tenemos no nos señala eso. No sabemos si en el plano regional se haya avisado algo, pero por lo menos lo que pude hablar ayer con nuestros comandantes de fuerzas militares y de policía, no tenían esa información. Sí, señor ministro, sobre los responsables, es que, pues por supuesto, en esa zona del país, pues estamos hablando también incluso en que, pues hay información que podría indicar que los habrían trasladado incluso al vecino país, en fin. Hay muchas posibilidades, muchas opciones, muchas hipótesis. ¿Qué le dicen las autoridades sobre la posible ubicación? Porque pues es que el plan candado se hizo muy rápido y pues la ubicación de la madre del señor Luis Díaz también se hizo muy rápido. ¿Qué información les pueden dar sobre eso? El plan de la fuerza pública fue precisamente hacer el plan candado y tratar de cerrar los caminos que conducen hacia el vecino país. De hecho, se movilizó inmediatamente un avión de búsqueda y las tropas que estaban en el Alto de San Pedro, que es, digamos, una zona montañosa que mira hacia Venezuela, bajaron para cerrar esos caminos. O sea, creo que el operativo pues era el prudente. Yo no quisiera especular. Es evidente que pues les quedará más fácil esconderlo en un país distinto al nuestro, al otro lado de la frontera. Es lo que ocurre cuando hay delitos en esa zona. Los delincuentes tratan de esconderse al otro lado de la frontera, pero pues estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que no puedan pasarlo al otro lado de la frontera y lo podamos rescatar. Sí, ministro, yo quiero que hablemos de otro tema que también pues es importante y sobre todo lamentable, y fue lo que pasó ayer en Gamarra Cesar, porque un grupo de personas pues que estaba molesta por la revocatoria de la inscripción de un candidato incendió la registraduría de este municipio y una funcionaria pues murió allí, calcinada, y la verdad es que rechazamos esto desde acá, desde la W, pero también quisiera hablar con usted porque es preocupante que esto esté sucediendo y que nos haga un balance de qué es lo que sucedió ahí. A ver, el entorno, el contexto de lo que sucedió ahí, ustedes lo plantean bien. Un candidato
con una gran opción de triunfar, pierde el aval en días recientes y se genera un gran malestar pues entre sus amigos, entre las personas que querían elegirlo, pero nada justifica que un bárbaro como ese candidato al consejo que tenemos identificado, que echó la gasolina y echó el fósforo y mató a la funcionaria de la registraduría, hirió a 2 mujeres de la registraduría y a 2 miembros de la Policía Nacional, pues haga eso. Nosotros no podemos justificar la violencia bajo ningún pretexto. Lo que sí es claro es que ya tenemos identificado al... Escúcheme un segundo. Ministro, tómese un poquito de agua que está como afectadito. Un poquito así, voy a... Es que lo hemos visto muy activo en los medios de comunicación. He hablado anoche, toda la noche, y hoy desde temprano, no se pero preocupe. le voy a hacer caso. Aquí me voy a tomar un poco de agua para que... Eso. Bueno, les estaba contando que tenemos identificado al que arrojó la gasolina, prendió el fuego. La policía lo está buscando por todos lados. Es agente de la policía que era candidato al consejo. Estaba vestido con una camiseta roja, el nombre y todo, cédula, todo está totalmente identificado, pero no fue el único responsable. Mucho cuidado. Ahí hubo gente que se prestó para eso. Ahí hubo gente que atacó la sede y que evidentemente iban con una mala intención. Nadie llega a atacar un edificio público con gasolina y fósforos y es algo que se da espontáneamente, ¿no? Es probable que haya motivos de molestia, pero no podemos justificar esos motivos de molestia para ese asesinato tan terrible. Ya la Fiscalía y la Policía están sobre los responsables del hecho. Señor ministro, tal vez coincide con el presidente de la República que esto tal vez es responsabilidad del CNE. A ver, yo entiendo el trino del señor presidente y creo que abre un debate que tenemos que darlo en Colombia y es sobre el árbitro electoral. Hay un problema y no quiero acusar a los magistrados, es un problema estructural. Usted se imagina lo que siente una comunidad a una semana de un proceso electoral que lo dejen sin candidato. Entonces, esas facultades, esas posibilidades, especialmente de un árbitro electoral que tiene origen político, elegido por unos partidos que muchas veces toman decisiones contra sus contradictores, contra los de otro partido, pues nos genera problema. Pero ese es el árbitro que tenemos hoy y yo pido respeto por ese árbitro. Y yo sí creo que hay que abrir el debate hacia adelante y no un debate de mayorías contra minorías, sino un debate sereno, pausado, para saber que nos quedó mal diseñado ese árbitro electoral y que tenemos que mejorar. Pregunta María Camila, pues ese tuit del presidente donde dice que no se puede revocar candidaturas a tan pocos días de las elecciones, pues entonces uno se pregunta ¿qué se debe hacer? Porque si un candidato está inhabilitado, entonces lo dejamos que siga, lo dejamos que sea electo y después ¿qué se hace? Entonces ahí hay un problema grave. Es un problema de responsabilidad, por eso digo que está mal diseñado en la estructura, no estoy acusando a los magistrados. Nosotros deberíamos tener una estructura que permita que ese tipo de decisiones no se tomen faltando 5 días para una elección, sino que se tomen faltando 2 meses, faltando 3 meses, y que la gente pueda hacer la consulta y saber si se puede inscribir o no. Porque una campaña ya adelantada genera pasiones, la gente se mete en el corazón y mete en el cuerpo esa campaña y si no puede concretarla, puede terminar con problemas como los que hemos visto. Pero yo quisiera no seguir en ese debate porque es un debate que yo quiero dar en el Congreso y en el país en los próximos meses. Hoy el árbitro electoral se llama el Consejo Nacional Electoral y en lo jurisdiccional está la rama, la contenciosa, la jurisdicción contenciosa administrativa. Es lo que tenemos que respetar y yo pido respeto por esas decisiones. Señor ministro, hablemos de cómo
llegamos a las elecciones regionales en el resto del territorio del país, de todas estas advertencias tal vez que ha hecho la Defensoría, la MOE sobre riesgos electorales? ¿Cómo ve que llegamos a estas elecciones territoriales? En temas de orden público y en el resto de temas. Ayer hice el último mapeo con los delegados del ministerio en todos los rincones de Colombia y con los delegados de la presidencia de los distintos departamentos. Abiertas todos los puestos de votación, solo se movieron algunas mesas en López de Micay y en el municipio de Aguachica, en el Cesar, pero no por problemas de orden público en Aguachica, sino por una inundación del sitio donde se iba a hacer la votación. Estamos votando en tranquilidad, incluso en zonas de dificultades muy altas de orden público como el Plateado se han abierto, llegaron los papeles electorales, estamos todos listos y a las 8 de la mañana arrancaremos. Y como a las 8 de la mañana arrancaremos, yo atendiendo esta entrevista no he podido terminar de arreglarme y tengo que salir volado para la Plaza de Bolívar. Llegar tarde. Por ello les pido dispensas para poder despedirme. No, ya, le vamos a hacer la última pregunta, no se preocupe. La última pregunta y lo dejamos ir para que vaya bien arreglado. Entonces, ministro, ustedes en el gobierno nacional han emprendido una campaña para que la gente denuncie esa compra de votos. Y yo quisiera preguntarle si han recibido denuncias, si ya tienen de pronto algunos territorios donde esta práctica se esté dando y que usted nos pueda contar algo. Sí, se han recibido denuncias, se han pasado ante las autoridades y estamos adelantando las investigaciones frente a esas denuncias. Un abrazo y me les vuelo. Sí, bueno, ministro, suerte en estas elecciones y que le vaya bien al país, ministro, gracias.